Hola, muy buenos días. Sean bienvenidos a un nuevo seminario web del equipo de FXM. Mi nombre es Javier Rojas. Soy analista de mercados para la firma y estoy aquí para poder hablar con ustedes acerca de gestión de riesgo y apalancamiento. Ya hemos pasado por algunas etapas, hemos hablado acerca del uso de la plataforma, muy probablemente ya conozcan algunos conceptos básicos asociados al mercado. Y la idea es que ahora hablemos un poco y nos dediquemos a discutir temas asociados con protegerse de los movimientos que obviamente van a ir en su contra. Este es un mercado riesgoso, como ustedes habrán dado cuenta, no hay instrumentos de renta fija y eso, por supuesto, tiene un impacto sobre ustedes. ¿Cuál es el impacto? El impacto de no tener el control de lo que va a ocurrir con el resultado de sus inversiones. Ahora, a través de distintos métodos podemos obviamente reducir esta falta de control, también podemos reducir incertidumbre en los resultados y la idea es que ustedes tengan un poco más de control, que el riesgo obviamente esté bien calculado, que la exposición al mercado sea limitada y vamos a trabajar en algunas técnicas que les quiero enseñar para que de ese modo puedan, como les decía, protegerse. Es un tema muy importante y creo que es tan o incluso más importante que el aprender técnicas para tratar de ganar dentro del mercado, ¿ok? Porque ganar es una cosa, pero la pérdida, si no está bien acotada, puede incluso consumir muchos días de trabajo con resultados positivos, así que este tema es tremendamente importante. Ahora, antes de comenzar con los temas que tengo preparados para todos ustedes, quiero que hagamos un pequeño alto en nuestro aviso de riesgo para que de ese modo sepan cuál es el alcance de la información que voy a entregar a través de este medio. Recuerden siempre que el operar con márgenes y apalancamiento puede exponerlos a generar grandes pérdidas. El apalancamiento funciona potenciando las ganancias, pero también potencia su exposición a los movimientos del mercado en caso de que operen en sentido contrario a los movimientos del precio. Por lo anterior, deben asegurarse de que entienden completamente los riesgos o deben obviamente buscar asesoría de inversión para poder asegurarse de que conocen bien a lo que se exponen. FXM ofrece solo un servicio de ejecución de órdenes y por lo tanto cualquier tipo de análisis, opinión, comentario o material basado en investigación que se entregue en este video es solo para fines informativos y educativos. Recuerden también que tenemos nuestro aviso de riesgo de rendimientos pasados y quiero asegurarme de que ustedes sepan que el rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros. Por lo anterior, quiero que consideren que cualquier tipo de ejemplo mostrado sea obviamente entendido por ustedes solo con fines ilustrativos y no garantizamos beneficios. Por lo anterior, también quiero mencionar nuestro aviso de riesgo de operaciones hipotéticas, donde cualquier tipo de resultado o rendimiento debe ser evaluado en base a un escenario futuro que obviamente no sabemos si se va a terminar dando. Puede que nosotros proyectemos algún tipo de operación durante nuestros ejercicios, puede que hablemos sobre algún rendimiento esperado y que ese rendimiento esperado obviamente no se dé producto de que el escenario futuro que nosotros estamos proyectando simplemente no llegue a darse. De hecho, gran parte de las conversaciones que vamos a tener durante este seminario son de gestión de riesgo, hablando precisamente sobre este tipo de escenarios, estos escenarios que obviamente no llegan a darse y cuando generamos pérdidas. Ahora, ¿cómo vamos a dividir la presentación del día de hoy? Dejando un poco de lado el tema de los avisos de riesgo. Vamos a partir hablando de la definición de apalancamiento. Vamos a hablar sobre los riesgos que tiene para ustedes el operar con apalancamiento y también vamos a hablar acerca de las virtudes que tiene el apalancamiento a la hora de operar, o sea, de cuáles son las ventajas de operar con apalancamiento a diferencia de operar sin apalancamiento. Por otro lado, también vamos a estar hablando acerca de cómo se puede gestionar el riesgo de las operaciones. Vamos a hablar acerca de algunas técnicas y luego de eso les voy a hablar un poco acerca de mi experiencia personal creando estrategias de inversión, creando también políticas de gestión de riesgo, qué es lo que tiende a dar resultados, qué es lo que obviamente en teoría da resultados, pero no tiene mucha, ¿cómo les puedo explicar? No tiene muchos resultados prácticos y vamos a focalizarnos básicamente en estos tres temas a lo largo de prácticamente toda la sesión. Ahora, antes de comenzar con estos tres temas, quiero tener una pequeña conversación con ustedes. Vamos a hacer una suerte de preámbulo, pero creo que les va a servir muchísimo. Antes de comenzar a operar, antes de comenzar a crear políticas de gestión de riesgo, antes de decidir qué tipo de stop van a utilizar, de qué tipo de take profit van a utilizar, de qué volumen van a utilizar, creo que hay muchas consultas
que ustedes deben hacerse primero y básicamente esas consultas rondan en torno a qué instrumento financiero utilizar para invertir. Ustedes se habrán dado cuenta, si están haciendo experimentos dentro de la cuenta demo, que hay decenas de instrumentos financieros disponibles para poder invertir. Sin embargo, muchos de ellos son tremendamente distintos entre sí, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí tengo desplegado dos gráficos. El de la izquierda es un gráfico del euro dólar y el de la derecha es un gráfico del oro, ¿ya? Gráficos que obviamente se ven bastante parecidos, si ustedes se dan cuenta no hay muchas diferencias. Uno podría tratar de buscar patrones en base a, no sé, dibujar algunas líneas, por ejemplo. Aquí uno podría decir que este instrumento está en un rango y que se va a mover dentro de esta zona, pues en general en el último tiempo se ha venido moviendo dentro de esta zona. En el caso del oro, por ejemplo, uno podría decir que aquí hay una suerte de rango, pero a la hora de seleccionar un instrumento financiero, yo no me refiero precisamente a buscar este tipo de patrones porque este tipo de patrones lo van a poder encontrar en cualquier instrumento financiero. Pero ustedes deben conocer los instrumentos con mayor profundidad que simplemente el análisis gráfico y comenzar a tirar líneas, ¿ya? Uno obviamente debe conocer el instrumento financiero en cuanto al tamaño de sus contratos, en cuanto a su volatilidad, en cuanto a cuáles son los momentos del día en los cuales más se mueve, en los cuales hay más liquidez. Hay una serie de factores que van a incidir en los movimientos de un instrumento financiero y el tener un conocimiento completo sobre esos factores les va a permitir acotar el riesgo de una forma muy radical. Uno continuamente está expuesto y una de las grandes exposiciones que existen dentro del mercado es al desconocimiento. Ya el hecho de practicar y comenzar a invertir en lo que sea se puede hacer porque están practicando, están con capital ficticio. Pero si quieren que esto en el largo plazo tenga un impacto positivo sobre, obviamente, sus operaciones reales, deben hacer que la práctica se parezca tanto como sea posible a la realidad y creo que uno de los primeros pasos es seleccionar un instrumento financiero que para ustedes sea simple, que ustedes puedan verlo y puedan interpretarlo, que ustedes puedan ver una noticia y entiendan qué es lo que dice esa noticia, que ustedes analicen la tendencia del instrumento financiero y no sientan que es algo extraño. Creo que la selección del instrumento financiero es tremendamente importante y creo, por supuesto, que va a tener un impacto radical sobre sus resultados, incluso si les va mal. ¿Por qué? Porque si no tienen una buena estrategia y comienzan a generar pérdidas en un instrumento que conocen bien, imagínense lo que hubiese pasado en un instrumento que no conocen muy bien. Imagínense cuáles hubiesen sido las pérdidas de operar dentro de un instrumento financiero que no conocen, donde la mayoría de los movimientos van a ser tremendamente erráticos y donde nunca se van a sentir completamente cómodos. Creo que lo mejor es partir por esto y por un tema práctico, yo voy a utilizar el oro durante prácticamente toda nuestra presentación. ¿Ya? El oro es un instrumento que es muy fácil de entender, es un instrumento que tiende a tener una correlación negativa con la confianza en el mercado. Cada vez que ocurre algo y que causa incertidumbre dentro del mercado, el oro tiende a subir y cada vez que hay confianza, cada vez que se entregan sucesivamente publicaciones positivas, el oro tiende a verse perjudicado y comienza a caer. Y por otro lado, los contratos son muy fáciles de entender, ¿ya? Y aquí quiero comenzar a trabajar junto a ustedes en el concepto de apalancamiento, que yo sé que es uno de los conceptos más complejos de entender y es por eso que es muy bueno partir por ahí, ¿ya? De partida, ustedes, por ejemplo, van a tener alternativas de inversión distintas en distintos instrumentos financieros, pero supongamos que a ustedes les interesa operar el oro, ¿ya? Entonces, ese va a ser nuestro instrumento bajo análisis. Y supongamos que una onza de oro vale $1.300. Estamos muy cerca de un precio como ese, ¿ya? Ahora, supongamos que ustedes en su bolsillo tienen $1.300, o sea que su capital de inversión es igual a $1.300. ¿Ok? Si ustedes tienen $1.300, si su capital es de $1.300 y la onza de oro vale $1.300, significa que ustedes van a poder comprar o vender
una onza, o van a poder vender aquí, como les comentaba, una onza. ¿Ya? Yo creo que eso no es un secreto para nadie. ¿Ok? Es simplemente expresar que algo vale 1.300, que ustedes tienen 1.300 y por ende pueden comprar solo una de esas cosas. En este caso es la onza de oro. Ahora, supongamos que nos enfrentamos a un ejercicio, ¿ok? Vamos a ver, supongamos que ustedes compraron, ¿ya? A 1.300. Supongamos que ahora el precio subió y ahora el precio está en 1.350. Pregunta número uno, ¿ya? Pregunta número uno. ¿Ganan o pierden? Evidentemente, ganan, ¿ya? Evidentemente ganan. ¿Por qué? Porque compraron en 1.300 y ahora pueden vender en 1.350. Por lo tanto, su ganancia fue de $50. Esa es la forma en la cual uno puede hacer operaciones dentro del mercado sin apalancamiento, o sea, operando con una relación uno a uno, comprando o vendiendo son lo que ustedes pueden operar con su propio capital. El apalancamiento tiene que ver con usar más capital que el que uno tiene realmente y donde uno se hace cargo de la volatilidad del mercado, ¿ya? Ahora, esta era la parte virtuosa del ejercicio, me refiero aquí, ustedes ganaron. Pero ¿qué es lo que pasa si compran en 1.300 y en lugar de subir el precio baja, ¿ok? Y baja hasta 1.250? En ese caso, no van a ganar. En ese caso, van a perder. ¿Ya? Y en ese caso, ¿cuál va a ser la pérdida que van a generar? De menos $50. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, tienen aquí un movimiento de $50 en su contra y pierden 50. ¿Por qué? Porque operaron una onza. Y ahora cada onza vale $1.250. Este ejercicio es muy fácil porque el oro es una cifra redonda. Es una onza, vale $1.300 y cada contrato es de una onza. ¿Ya? Pero ahora, a la hora de definir apalancamiento, ¿cómo lo podríamos definir? Lo podríamos definir de la siguiente forma. El apalancamiento es una herramienta que habitualmente ponen los brokers a disposición de sus clientes para que puedan hacer operaciones por más volumen que el que realmente manejan. ¿Ya? Entonces supongamos lo siguiente, supongamos que ustedes siguen teniendo los mismos $1.300, supongamos que la onza de oro sigue valiendo $1.300, y supongamos que ustedes tienen la oportunidad de comprar o vender, pero no saben bien cuál es el apalancamiento que pueden asumir. Y supongamos que aquí viene el broker, que en este caso sería FXM, y les dice usted puede apalancarse máximo 100 veces. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que ustedes podrían comprar o vender como máximo 100 veces el capital que ustedes realmente tienen. O sea, podrían aquí comprar $130.000, lo cual equivale a ¿cuánto? Lo cual equivale a 100 onzas. Y por otro lado, podrían vender. ¿Ok? Podrían vender, en este caso la venta se puede hacer por el mismo volumen de aproximadamente unos $130.000. Y en este caso sería una operación de también 100 onzas de oro. Y ese es el apalancamiento. El apalancamiento lo que hace es permitirles operar, obviamente, volúmenes mayores. Ahora, el problema de operar volúmenes mayores, y aquí es cuando quiero también hacer un leve roce con el segundo tema de cómo gestionar las posiciones, ¿ok? Aquí ustedes van a tener que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando uno opera un alto volumen, habitualmente los movimientos del mercado son bastante fuertes para ustedes también, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que usted hace una operación con apalancamiento de 10-1. Eso quiere decir que por cada dólar que ustedes tengan en su balance van a invertir 10. Si ustedes se dan cuenta, es una operación que parece ser muy arriesgada. Entonces veamos. Ahora van a ser dueños de 10 onzas de oro. ¿Ok? De 10 onzas de oro, con sus mismos $1.300.
Ok, entonces hagamos el mismo ejercicio. Supongamos que lo compraron en 1300 y ahora lo quieren vender. Ya quieren salir y vender eso que se compraron en 1300. Y supongamos que el precio de venta actual es de 1350. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funcionaría el apalancamiento en un ejemplo como este? En un ejemplo como este, serviría de la siguiente forma. Ustedes con $1.300 compraron 10 onzas de oro. O sea, se van a ganar 50 onzas de oro por la operación 1, por la 2, por la 3, por la 4, por la 5 y por la 10. O sea, se van a ver beneficiados por cada onza que hayan transado. Y como transaron 10 onzas, van a ganarse $50 por onza. Por lo tanto, en este ejercicio ya no van a haber ganado $50 como en el ejercicio anterior, sino que van a haber ganado $500. Eso quiere decir que ganaron 10 veces más que en el periodo anterior. Ahora, ¿cuál es el problema? Que supongamos que ustedes hacen la misma operación, pero en lugar de subir a 1350, el instrumento baja hasta 1250. En otras palabras, el instrumento cayó de 1300 a 1250, o sea, perdieron $50. Pero en este caso, sería una pérdida, por ende, así como hace unos momentos la exposición era muy baja, ahora la exposición es bastante real. Fíjense que es de aproximadamente unos $500 negativos. Esto podría pasar fácilmente en un día, si ustedes se fijan, un apalancamiento de 10-1 para lo que acostumbran muchos no es demasiado. Y aquí hay una definición clara, que es hacerse cargo de la volatilidad del mercado con su propio balance y por ende ese aumento en el apalancamiento puede exponerlos a grandes riesgos que tienen que ver con que el mercado se mueva en su contra y ese movimiento de mercado en su balance se traduzca en una volatilidad demasiado alta. ¿Ya? De hecho, volviendo al ejercicio anterior, si ustedes compraron algo a 1300 y ese algo ahora vale 1500, ustedes van y venden ese algo y se ganaron $200. ¿Ya? Disculpen, aquí, disculpen. Aquí me equivoqué. Ya compraron algo a 1300 y ahora vale 1500, entonces, efectivamente, disculpen, ganaron $200, ¿cierto? Creo que es muy claro esa matemática. Pero ahora, ¿qué pasa si esto cae y supongamos que tiene una caída estrepitosa? Y ahora vale $1.000, ¿ok? Vale $1.000 apenas. En ese caso, ustedes pudieron haber perdido $300, ¿ok? Con su onza de oro. En base a este cálculo, que yo creo que está súper bien entendido por ustedes, ¿qué es lo que puede pasar para que su balance caiga a cero? O sea, en otras palabras, ¿cómo pueden perder todo? En este caso, si tienen una onza de oro y la onza de oro vale 1300, la onza de oro tendría que valer cero. Para de ese modo perder todo. ¿Ok? Ahora, ¿es fácil pensar en una onza de oro que vale cero? O sea, que les regalen el oro. Obviamente no. Que este tipo de instrumentos globales caiga a cero es muy poco probable. De hecho, ocurre muy pocas veces en la historia. Pero cuando uno usa apalancamiento, ok, y vamos a hacer el ejercicio con las 10 onzas. Recuerden que ahora todo movimiento de mercado se multiplica por 10. Por ende, si ustedes tienen $1.300, compraron algo que vale $1.300 y ahora vale 1.000, significa que cayó, ¿ya? Cayó $300. Y por otro lado, ustedes pierden 300 por cada onza de oro, por ende pierden aproximadamente $3.000. O sea, no hubiesen podido aguantar una caída como esta. Con el apalancamiento que ustedes tenían, que era de 10-1, no hubiesen podido aguantar una posición como esta, donde definitivamente esa pérdida de $300 va a hacer que el instrumento caiga muchísimo más. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a los ojos de ustedes, haciendo uso del apalancamiento financiero, el instrumento va a haber caído
esos 300 dólares, pero por cada onza, por ende, en realidad, en su balance tiene un impacto gravísimo. ¿Ok? Por lo tanto, este es un primer paso, entender bien cómo funciona el apalancamiento, y es básicamente eso, es una relación entre la liquidez de la cuenta, el valor líquido de la cuenta, y el precio en el cual ingresaron al mercado. ¿Ya? Por ejemplo, en el euro dólar, si vamos al gráfico, ustedes van a poder hacer operaciones de 1000, de 10.000 y de 100.000. Van a poder ser 1000 euros, van a poder ser 10.000 euros o 100.000 euros. Pero obviamente no se ve muy simple el predecir esto, ¿ya? Pero por otro lado, ustedes van a poder calcular perfectamente el apalancamiento. Por ejemplo, en este momento una operación de 1000 vale aproximadamente 1.121,23 dólares, que es el precio actual de la cotización del instrumento. Ahora, cuando es dólar-yen o dólar contra franco suizo, donde el dólar aparece primero, la operación es por el volumen de dólares que ustedes elijan, es directo. Cuando el dólar es contraparte, tienen que hacer la conversión, ¿ya? Pero es súper importante que conozcan eso. Ya el concepto de apalancamiento, ustedes ahí verán, habitualmente las cuentas vienen con un apalancamiento programado mínimo de 100 a 1 y creo que máximo hay cuentas que tienen un apalancamiento de 400 a 1, pero lo ideal es que nunca lleguen a utilizar tanto apalancamiento. Recuerden que el apalancamiento corta en ambas direcciones, por ende pensar en la ganancia y apalancarse es simple, pero pensar en las pérdidas y apalancarse ya no lo es tanto. Y nosotros siempre sugerimos que ojalá la gente no se apalanque más de 5 veces. ¿Bien? Ahora, como ya conocemos el tema del apalancamiento, como sabemos que potencia los movimientos de nuestro balance en el mercado, ahora yo quiero hablarles sobre el tópico número 2 que tengo preparado para el día de hoy y que tiene que ver con cómo se puede gestionar el riesgo de mis posiciones. ¿Ya? Aquí hay varias formas de hacerlo, pero yo quiero que ustedes se queden siempre con este mensaje. Punto 1. Ustedes se supone que para llegar a este punto, me refiero al tema de análisis de mercado con políticas de gestión de riesgo, ustedes seguramente ya tienen un poco más avanzado el tema que tiene que ver con bueno, las características del instrumento financiero, el tamaño de sus contratos y todo eso. Por lo tanto, supongamos que estamos dentro de este patrón. ¿Ok? Supongamos que estamos aquí. Lo primero de lo cual ustedes se deben preocupar es que su estrategia va a tener que darles alguna forma de ingresar al mercado. Hay personas que se focalizan mucho en análisis fundamental, hay personas que se focalizan mucho en análisis técnico, hay personas que también hacen una combinación entre ambos factores y en base a eso toman una decisión de inversión, ¿ya? Pero una vez que tienen decidida la operación y ustedes supongamos que en este caso dicen no, en este caso yo creo que lo más conveniente es comprar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí está el 1200, ya que en realidad es el 1.2, ¿ok? En el euro dólar. Disculpen, 1.12, ¿ya? 1.12. Déjenme arreglarlo, no 1.2, ya me parecía muy raro, dije está un poco alto. 1.12. Y ustedes dicen, no, no, no. Aquí hay que comprar, porque en el 1.12 siempre rebota el euro dólar. Supongamos que esa es la conclusión a la cual ustedes llegan. En ese caso, ustedes van a ir y van a querer comprar, ¿correcto? Y aquí, ¿por qué ustedes están ingresando al mercado? Yo acabo de comentar que el gran gatillo por el cual estoy ingresando al mercado es el 1200, o sea, mi motivo de ingreso es el 1200. Quizás veo que es un precio que es difícil de repetir, o a lo mejor veo que es un precio bajo para las condiciones actuales del mercado, pero de algún modo el 1200, el 1.12 para mí es un punto de ingreso en compra, ¿ya? Por lo tanto voy a ir y voy a comprar. ¿Cuánto? Supongamos que voy a comprar 10.000 unidades para que cada pip valga $1, ¿ok? Ahora, una vez que uno está dentro del mercado, fíjense en lo siguiente, tenemos este objetivo alcista cerca de 85 pips y tenemos este objetivo bajista cerca de 50 pips. Pero aquí la forma de invalidar los trades son básicamente dos. Ustedes pueden automatizar su salida o ustedes pueden salir del mercado manualmente. ¿Cómo pueden salir del mercado manualmente? Bueno, es sencillo. Ustedes hacen clic sobre la línea aquí en el gráfico y les dice, ¿quiere eliminar la orden, el número que aparece ahí? Y ustedes pueden decir sí o no. Y eso sería todo. Ahora,
Creo que hacerlo manualmente no es lo más óptimo. El mercado a veces tiene mucha volatilidad y el ojo humano tiene tremendas dificultades para poder captar esos movimientos. Normalmente los movimientos son demasiado veloces para el ojo humano y por lo tanto, lo que yo siempre sugiero es que ojalá utilicen un stop y un límite, ¿ya? ¿Por qué? Porque el stop loss les va a comenzar a dictar los niveles de riesgo que ustedes van a estar asumiendo. Y fíjense en lo siguiente, si el 1200 fue el motivo por el cual nosotros ingresamos al mercado, el stop loss, o sea, disculpe, el 1.12 fue el motivo por el cual ustedes ingresaron al mercado, ustedes entonces podrían decir que el 1.1180 podría ser un punto en el cual ustedes deciden salir del mercado. ¿Por qué? Porque en ese nivel el 1200 ya no va a estar vigente y el 1.12, discúlpenme, ya podría no estar vigente y por lo tanto no vale la pena tener la posición abierta. O sea, si su motivo de ingreso al mercado fue ingresar porque el precio estaba en 1.12 y el 1.12 es sobrepasado, entonces lo mejor es invalidar ese análisis. Traten de no ser muy soberbios cuando estén equivocados, sino que traten de salir generando pequeñas pérdidas. Y bueno, fíjense, ahí estaría, por ejemplo, un stop loss, o sea, un punto de invalidación donde ustedes dicen, ok, si el precio llega a este nivel, prefiero salir corriendo y buscar otra oportunidad de inversión. Con esto acotan un poco el riesgo, lo tienen bien definido también. Fíjense, si ustedes hacen clic sobre el stop y ustedes van a la sección inferior, les va a decir dónde van a poder detener una pérdida, ¿ya? Y en este caso la pérdida proyectada es de $26.2, o sea, ese es el riesgo que están asumiendo con ese stop loss. Ahora, el límite también va a ser difícil de tomar manualmente hablando y por lo tanto, lo que voy a hacer es tratar de agregar un límite. ¿Ok? Fíjense que aquí el límite fácilmente podría ser el 1.1250. ¿Ok? O podría ser el 1.1260. O el 1.1270 y ustedes pueden ir buscando siempre y cuando tenga sentido. Y fíjense aquí. Fíjense que puse un take profit, o sea, una zona donde se va a automatizar la salida, de aproximadamente el doble del stop loss y es una cifra que se ha alcanzado. O sea, se ha alcanzado en repetidas ocasiones a lo largo de las últimas 3 semanas y creo que es un punto tremendamente significativo y que además atrae al precio. Bien, lo atrae bastante. Entonces aquí hay que tener cuidado ¿con qué? Con que yo hice algo aquí que está mal y lo hice a propósito. ¿Ya? Porque yo elegí el volumen. Y luego cuando puse el stop loss me enteré de cuál era el riesgo que yo iba a asumir con esto. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es ese error? El error de ingresar al mercado y no tener claridad con respecto a cuál va a ser la exposición que ustedes van a tener. Porque imagínense ingresar y que justo comience un momento brusco dentro del mercado. Súper brusco. En ocasiones como esas, el precio va obviamente a mostrar ciertos movimientos un poco más erráticos y ustedes a lo mejor van a abrir y justo el mercado se va a ir en su contra y sin el stop loss van a tener un problema. Y por otro lado también van a tener que tener mucha precaución con qué, con la definición de cuánto va a valer ese stop loss. Ustedes no pueden abrir la posición antes de saber cuánto va a valer el stop loss. Y eso yo fue lo que hice aquí, ese también fue un error muy importante. ¿Ya? Así que ustedes van a tener que tener mucho cuidado con eso. Aquí lo que yo siempre sugiero es saber cuánto vale cada pip del volumen que ustedes van a operar. Recuerden que el mercado se mide en pips. Aquí, por ejemplo, desde el 1.2 hasta el 1.1250 hay 50 pips. Del 1.12 al 1.1250. Entonces, en base a esto, uno, ¿qué es lo que podría decir? Ok, si yo, por ejemplo, estoy buscando un objetivo desde el 1.12 hasta el 1.1260, estoy buscando un movimiento a mi favor de 60 pips. Y cuando estoy buscando, se podría decir, romper esta posición, sacarla, porque el mercado a lo mejor no se está moviendo a mi favor, fíjense que la zona de salida está en torno al 1.1180, o sea, aproximadamente entre 20 y 30 pips más abajo. Y con la posición que nosotros abrimos, el valor del pip era $1. Y en base a eso nos dimos cuenta de que el stop loss valía 20 y tantos dólares. ¿Ok? Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese abierto un volumen mucho mayor solo pensando en las ganancias? Pudimos haber programado el stop loss sin saber cuánto va a valer. Entonces aquí yo creo que una excelente lección es la siguiente. Ustedes cada vez que quieran operar, supongamos que ahora ustedes dicen, no, esta es una excelente oportunidad de compra, así que voy a comprar. Hacen clic sobre el precio, dicen yo voy a comprar, y luego de eso hagan clic en avanzado. Y digan, ok, ¿dónde va a ir el stop loss? ¿Dónde va a ir el límite? Voy a poner mi stop loss en 1.1175 y voy a poner mi límite en 1.1260.
Y fíjense cómo está esto, o 70 mejor. ¿Ya? Y fíjense cómo está esto. Aquí ustedes están diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero arriesgar aproximadamente $3,92 y ganar 5,59. Y eso tiene que ver con que la posición es el volumen más pequeño que se puede operar. Por lo tanto, ustedes saben que ese va a ser el riesgo y esa va a ser la recompensa. Ahora, si ese riesgo es bajo y esa recompensa no lo satisface, podrían operar más volumen. 10, por ejemplo, donde fíjense que el riesgo aumenta a 38 y la ganancia proyectada aumenta a 56.4. En ese caso, puede venir obviamente una nueva reevaluación. ¿Valdrá realmente abrir la posición con este volumen? Y supongamos que si ustedes dicen, no, 38 está bien, a lo mejor no voy a asumir más riesgo que ese, pero con 38 está bien, y con ese take profit en 56.30 también estoy conforme, por lo tanto, voy a hacer la operación. Pero esa sería la forma apropiada de hacer la operación. Deben tener un punto de ingreso, deben tener un punto de salida, deben tener una estrategia, por muy básica que sea, pero la estrategia básica es la que les va a entregar señales de entrada al mercado y obviamente estas políticas de gestión de riesgo van a poder ser aplicadas en muchísimos instrumentos financieros. ¿Ok? Pero lo que les sugiero es, punto 1, conozcan bien el instrumento. Punto 2, sepan lo que es apalancamiento. Punto 3, sepan cuál va a ser el valor del stop y el take profit. Y punto 4, quiero hablar sobre algunas técnicas y algunas, obviamente, apreciaciones personales que yo tengo para poder hacer frente al mercado. ¿Ya? Por ejemplo, voy a cerrar esto que al parecer va ganando dinero. Y voy a sacar el historial para que de ese modo no nos estorbe mucho. ¿Ya? Yo, por ejemplo, tiendo a darme cuenta de lo siguiente. Gran parte del trabajo que uno hace dentro de un mercado como este es el trabajo de gestionar el riesgo y el trabajo de identificar tendencias. ¿Ya? Es por lo anterior que uno siempre llega a la conclusión de hay que hacer operaciones en favor de la tendencia general del mercado. No hay que hacer movimientos a contratendencia, eso puede ser demasiado arriesgado y eso por supuesto puede ir en contra de sus intereses como inversionistas. Pero eso tiene una razón principal. Hay una razón concreta por la cual operar a contratendencia es riesgoso. ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con esto. Yo creo que aquí, más allá de ese triángulo de mediano plazo que estamos viendo, evidentemente el oro a lo largo del año 2016 ha seguido una tendencia alcista. Está haciendo picos cada vez más altos y está haciendo valles cada vez más altos también. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí es evidentemente un mercado en tendencia alcista. ¿Ya? Ahora, cuando la gente opera a contratendencia, lo que tiende a ocurrir es esto. ¿Ok? Supongamos que ustedes son buenos analistas e identificaron que aquí había un techo. Y por ende ustedes dijeron, no, yo creo que aquí hay un techo y por lo tanto voy a vender. Y fíjense que esa persona no hubiese estado tan mal. Pero luego de eso hay una levantada muy importante y luego de eso hay levantadas que son incluso más que importantes, son muy, muy, muy significativas. Por lo tanto, en este caso lo que tiende a pasar es esto con las personas que operan a contratendencia. Lo que les comentaba, en esta elipse, supongamos que está representada la zona de venta. La persona dice, no, aquí como hay una zona de venta y ya se alcanza un máximo, yo creo que este máximo no se va a romper y voy a buscar hacer utilidades en precios más bajos que estos. Por ejemplo, aquí el stop loss es de cerca de 150 pips, por ende el take profit debiese ser de por lo menos unos 300, o sea, debe estar por acá. Y fíjense que en este caso el take profit nunca se alcanzó. ¿Ok? Nunca, nunca, nunca se alcanzó. El precio comenzó a subir y aquí te alcanzaba el stop loss. Ahora, supongamos que alguien vendía acá. ¿El stop loss se repite? Sí. Más adelante nuevamente se alcanza el stop loss. Una persona que ingresó en este pico, también stop loss alcanzado, stop loss alcanzado, stop alcanzado, el swing trading y estos patrones que tiene el mercado cuando está en tendencia, no ayudan mucho con las políticas de gestión de riesgo cuando uno se mueve a contratendencia.
Lo que yo les sugiero, y esta es una experiencia personal, es que hagan mucho trabajo por encontrar estos valles. Hagan un trabajo muy exhaustivo, tómense su tiempo y encuentren estos valles. Los valles son tremendamente significativos. ¿Por qué? Porque si ustedes compran en torno a este nivel, y luego de eso ustedes ponen su stop loss al otro lado de este mínimo diciendo no, este mínimo no se va a volver a alcanzar, el mínimo no se vuelve a alcanzar efectivamente. ¿Por qué? Porque la tendencia es alcista, los valles son cada vez más altos. Por ende, ahí hay un tip para que ustedes pongan su estrategia de inversión en perspectiva. Traten de operar en mercados en tendencia, utilizar políticas de gestión de riesgo en ese tipo de escenarios es muy simple, y aprovechen que los picos son cada vez más altos y los valles son cada vez más altos. Si en algún momento se alcanza el stop loss, significa que la tendencia alcista está en duda. Esa es la lectura real, o sea, cuando ustedes digan, oye, el otro día en un seminario vi que seguir tendencias era un poco más seguro y justo ahora el mercado volvió y está rompiendo esta línea de tendencia, bueno, podría estar cambiando de tendencia abruptamente y con eso también se debe tener mucha precaución, pero por lo menos va a ser una pérdida controlada, va a ser en una zona en la cual ustedes esperan que haya un punto de invalidación, pero más allá de eso, la tendencia sigue siendo muy importante porque operar a favor de ella disminuye sustancialmente el riesgo. ¿Bien? Ahora, con respecto también a otros temas, he escuchado a muchas personas que dicen, no, el tema de la gestión de riesgo y el apalancamiento funciona de este modo. Yo voy a arriesgar al día el 2% y el resto voy a tratar de, obviamente, guardarlo para sesiones nuevas o de ganar con ese capital. Bueno, el problema ahí es que para una persona que desea, de cierto modo, aproximarse al mercado con todo ese nivel de certeza, el problema que tiene es que realmente podría estar arriesgando mucho más de lo que quiere arriesgar. Por ejemplo, aquí nosotros, por ejemplo, dijimos, ¿sabes qué? Este valle es un buen punto para ingresar y listo, simplemente se hizo. ¿Ya? Y no digo que se tomen las decisiones a la ligera, pero obviamente el hecho de arriesgar un 2% hace que ustedes tengan una estructura rígida de riesgo cuando a lo mejor el stop loss podría estar mucho más cerca. Y ustedes van a comenzar a pensar, oye, sí, pero si el stop loss está muy cerca, va a ser muy difícil poder hacer algún tipo de operación porque el stop loss se podría alcanzar muy rápido. Y recuerden que eso no es un problema. El stop loss está ahí para cuidarlos, para protegerlos de grandes pérdidas. Por lo tanto, el hecho de que se ejecute un stop loss no debe ser mal visto, simplemente debe ser como la actuación de las políticas de gestión de riesgo que ustedes crearon. Ya, esta posición, por el análisis que yo tengo hecho, no tiene mucho sentido, aparte del precio en el cual se está, desde mi punto de vista, se indetermina un poco, no sé qué es lo que va a pasar en el futuro, por ende mejor salgo. Eso es con lo cual ustedes deben sentirse conformes con el stop loss. Debe ser algo corto, debe ser además algo que no tenga ese tipo de estereotipo del 2%, del 3%, del 5%, porque pueden acotar aún más la pérdida. Y por otro lado, deben elegir instrumentos que estén en escenarios aptos para ustedes, para su estrategia, como por ejemplo en mi caso, donde yo les di la sugerencia del tema del swing trading con el stop loss por debajo de los valles, porque sabemos que los valles van a ser cada vez más altos y eso tiende a dar resultados. Ustedes deben practicarlo, partan siempre por las cuentas demostrativas, pero creo que son buenos tips. No se arriesguen demasiado, traten obviamente de acotar los stop loss. Por otro lado, también tomen en consideración que el apalancamiento es una herramienta que a ustedes les permite operar más volumen que el que tiene, que la ventaja que tiene es que ganan más rápido, que la desventaja que tiene es que obviamente hay un grado de exposición bastante alto mientras más obviamente apalancados estén, y realmente creo que con lo que acabamos de comentar el tema de apalancamiento y gestión de riesgo queda muy claro. En la próxima sesión vamos a ver una estrategia de trading para principiantes. La idea es que obviamente hayan incluido ahí alguna estructura de gestión de riesgo que obviamente ustedes puedan utilizar y que tenga que ver con lo que acabamos de analizar hoy. Y como les comentaba, un gran trabajo es crear su propia política de gestión de riesgo, es trabajar en sus propias preferencias, utilizar sus propios argumentos para poder gestionar el riesgo de las operaciones, porque no hay nada mejor que operar en un mercado de renta variable con un riesgo que ustedes conocen, que ustedes mismos lograron acotar. Van a tener mucho más control y creo que con los conceptos y con las sugerencias que les acabo de dar, obviamente hay muchas ventajas para ustedes porque saben cuáles son los errores que uno puede cometer con frecuencia y además creo que está todo claro en cuanto a elegir el instrumento, elegir el volumen, cuál es la exposición, porque es importante definir la exposición antes del volumen, etcétera. Bien, así que espero hayan tenido una buena sesión junto a mí, espero sigan visitando las próximas sesiones que tenemos para nuestros cursos y que tengan un excelente día. Muchas gracias.